El pugilismo es una disciplina que, además de la confrontación en el cuadrilátero, implica enconadas rivalidades y ocasionalmente polémicas entre los púgiles. A lo largo de los tiempos, se han dado situaciones en las cuales boxeadores estadounidenses han expresado comentarios despectivos o se han mofado de sus contrapartes mexicanos, solo para lamentarse más tarde por sus palabras y actitudes, al encontrarse derrotados o conocer el suelo del ring mediante un knockout. Te invito a sumergirte en un fascinante recorrido por el dinámico universo del boxeo, que solo podrás experimentar aquí en Boxeo de Élite. En el implacable dominio del ring resonaba el nombre de Kennedy McKinney, un hábil provocador, un maestro de la retórica incendiaria que sabía encender llamas en el corazón de sus rivales. No solo combatía con puños de acero, sino también con palabras abrasadoras. McKinney, el coloso de la lengua beligerante. Sin embargo, llegó el día en que sus diatribas encontraron un adversario implacable. Marco Antonio Barrera, el invicto campeón de corazón mexicano. El desafío se presentó como un trueno en el horizonte, una llamada al honor que Barrera aceptó sin vacilación, anhelando el enfrentamiento que prometía gloria y grandeza. Kennedy McKinney, sin restricciones ni moderación, desató su torrente verbal. Menospreció al campeón con insolencia, desafiando su poder y asegurando que ningún forastero podría vencerlo en su propia tierra. Cada palabra, un látigo que azotaba el orgullo de Barrera, avivando el fuego en su corazón y la pasión en su mirada. La tormenta se cernía en el horizonte. La contienda se gestaba en la tempestad de las palabras. McKinney había sembrado vientos tempestuosos y estaba a punto de cosechar la furia del campeón mexicano. La pelea estaba programada para el 3 de febrero de 1996 en el Great Western Forum de Inglewood, California. En la encarnizada confrontación, no hubo tregua desde el primer tañido de la campana. Ambos púgiles emergieron con furia desatada, anhelando la gloria que solo el knockout podía brindar. Desde los primeros momentos, quedó claro que Barrera tenía una ventaja evidente. El peleador mexicano castigó sin piedad a un Kennedy McKinney superado por la velocidad y agresividad de su oponente. En el épico octavo asalto, Barrera asestó un golpe demoledor que derribó al estadounidense, minando su resistencia física a lo largo del combate. McKinney se puso de pie, pero fue derribado nuevamente por Barrera en el mismo octavo episodio. A pesar de levantarse una vez más, Barrera ya había descifrado la fórmula para herirlo. El noveno asalto fue solo un presagio de la inevitable caída de McKinney, quien parecía indefenso en cada asalto, con todo en su contra. Las preludios verbales de McKinney se tornaron en su contra. Sin embargo, el guerrero demostró ser más que resiliente, desafiando las expectativas. En el 11º asalto, dejó al mundo boquiabierto al derribar a Barrera, inscribiendo así un hito en la carrera del mexicano, que por primera vez sentía la frialdad del cuadrilátero. A pesar de este golpe inesperado, Barrera ya tenía la pelea ganada en esencia, pero como los grandes púgiles, McKinney no se rindió. Solo quedaba el 12º asalto, un capítulo final lleno de incertidumbre y determinación. Barrera, aunque podría haber optado por contenerse y asegurar la victoria en las tarjetas, fue impulsado por la humillación de haber sido derribado. En ese último round, desató una furia despiadada, buscando demoler los fragmentos que quedaban de McKinney. Lo envió al suelo en 2 ocasiones, estableciendo su autoridad y demostrando que él era el que mandaba en el ring. El dramatismo alcanzó su punto álgido en ese 12º asalto, donde Barrera reafirmó su dominio y desafió a la historia con su temple indomable. En ese momento crucial, quedó inmortalizado en la eternidad del boxeo que Marco Antonio Barrera no toleraría la afrenta de ser derribado. Fue un instante épico donde Barrera escribió su leyenda con puños de acero, elevando este enfrentamiento a la categoría de una epopeya deportiva que dejaría a México en lo más alto,
celebrando la victoria de uno de sus valientes hijos y cimentando el legado de ambos púgiles en las páginas doradas del pugilismo. En la cima de su gloria boxística, Kevin Kelly destacaba como un gigante de imponente linaje, un coloso que había levantado los guantes de oro 2 veces y ceñido el cinturón mundial de peso pluma, ostentando un récord profesional que infundía respeto. Indudablemente, era uno de los elegidos, un guerrero legendario en la década de los 90. Cada triunfo envolvía a Kelly en una aureola de invencibilidad. Sus provocaciones y burlas fluían con facilidad, sus palabras actuaban como fuego que consumía a sus adversarios. Sin embargo, la rueda del destino empezó a girar con la llegada del año 1995. En ese fatídico enero, surgió un joven mexicano con una voluntad de acero, Alejandro Cobrita González, un guerrero audaz dispuesto a desafiar al titán y arrebatarle la corona mundial de los pesos pluma. Kelly menospreciaba el estilo de González, lo consideraba un ballet técnico, un púgil más inclinado al arte que a la guerra. Despreciaba la valentía del joven mexicano, pensando que nunca se atrevería a un enfrentamiento frontal en el corazón del cuadrilátero. Kelly, altivo y soberbio, arrojaba desdén sobre su rival, etiquetándolo como correlón y gallina, desafiándolo a no huir, a no eludir el enfrentamiento directo. Sin embargo, el destino urdía un guión épico. González, más técnico en sus acciones que en sus palabras, aceptó el desafío con una determinación férrea. Juró pelear de igual a igual, plantarse en el epicentro de la contienda y arrebatarle el cinturón de campeón al coloso invicto. El fuego ancestral de los guerreros mexicanos ardía en su mirada. El resonar de la campana inaugural anticipó la verdad. El plan del mexicano, el proclamado y esperado, era avanzar hacia la tormenta, infligiendo dolor a su oponente. Kevin Kelly, en ocasiones obligado a retroceder, buscaba contraatacar cada vez que la víbora lanzaba sus embates. Los primeros asaltos fueron un choque de titanes, un duelo de igual a igual. La Cobrita González buscaba penetrar la guardia de su adversario, eludiendo los contraataques del campeón, mientras este procuraba frenar el constante asedio del mexicano. En los primeros rounds, ambos lograron conectar sus golpes, pero a partir del quinto asalto, las secuelas de la batalla se manifestaron cruelmente en el rostro del campeón. El ojo de Kelly empezaba a hincharse, casi cerrándose, dificultando su visión. En el sexto asalto, la Cobrita González impactó con un golpe al cuerpo, seguido de un gancho corto y una derecha rígida, una combinación devastadora que mandó al campeón mundial al suelo. Kevin, evidentemente herido, luchaba por mantenerse en pie, con ambos ojos a punto de cerrarse, recibiendo un castigo implacable de González. Había sido derribado, pero el espíritu de campeón en él se desató en un intento feroz por cambiar el curso de la contienda. Estos esfuerzos dieron fruto en el octavo asalto, donde un gancho al rostro hizo tambalear a la Cobrita González, estrellándolo en la lona. El guerrero mexicano se levantó con tenacidad, rechazando permitir que el campeón modificara el destino del combate. González se alzó, demostrando que la caída no afectaba su peligrosidad. Justo cuando el mexicano se puso en pie, Kevin Kelly embistió, decidido a noquearlo. Sin embargo, el joven logró sobrevivir al octavo round. La batalla continuó, y la Cobrita persistió en castigar el ojo maltrecho de Kelly. Durante los siguientes 6 minutos, con los ojos casi cerrados, anticipar los ataques de la Cobrita se volvía cada vez más difícil para Kevin Kelly, y su esquina tomó la decisión de arrojar la toalla después del 10º asalto. Kevin Kelly ya no apareció en el cuadrilátero. Su esquina había capitulado, y la racha victoriosa llegaba a su fin. Así, el reinado del nuevo campeón mexicano, Alejandro Cobrita González, se alzaba majestuoso y triunfante en medio del fervor de la pelea. En el ardiente escenario del cuadrilátero,
Roger Mayweather, una leyenda viviente, ondeaba la bandera de su grandeza. 2 coronas mundiales adornaban su distinguida carrera, producto de una habilidad sin igual. Era un virtuoso del movimiento, una sinfonía de velocidad desafiante al viento. Su técnica refinada y astucia para neutralizar los ataques del oponente eran sus sellos distintivos. En lo más profundo de su ser, Mayweather era un luchador ferozmente peligroso, forjado por un entrenamiento inclemente y una adaptabilidad sin igual ante cualquier estilo de pelea. En la penumbra del ring, era conocido como la Mamba Negra, una entidad temible que acechaba a campeones, a promesas, a estrellas. Sin embargo, hasta los titanes tienen sus momentos de arrogancia, sus tragos amargos de soberbia. Un episodio sombrío quedó marcado en el año 1985, cuando la Mamba Negra se enfrentó a la leyenda viviente de México, Julio César Chávez. En ese fatídico segundo asalto, Chávez desencadenó una tormenta de poder y destreza que sepultó a Mayweather en una derrota devastadora, una herida que aún persistía en su alma. Podría haberse esperado que la derrota humillante lo ablandara, que la soberbia fuera domada por la realidad, pero Mayweather renació de sus cenizas, un fénix con sed de revancha. Con cada victoria, alimentaba su sed de venganza, dominando a 6 guerreros mexicanos en su ascenso hacia la cima. El público, cautivado por su destreza, le otorgó el título de El Destructor de Mexicanos, un sobrenombre que inflaba su confianza hasta límites insospechados. Sin embargo, la confianza ciega puede ser un callejón sin salida. En su búsqueda de grandeza, subestimó a su némesis, dejando espacio para la payasada en pleno combate. No obstante, la historia nos enseña que la arrogancia a menudo precede a la caída más abrupta. La fecha de la pelea estaba fijada para el 18 de marzo de 1999 en el Hotel Hilton de Las Vegas, Nevada. Nos sumergimos en esta apasionante odisea, querido amigo. Antes de continuar con esta narrativa que se vislumbra épica, permíteme solicitarte un favor especial. Si pudieras suscribirte al canal, dejar un me gusta o un comentario, estarías realizando una valiosa contribución a Boxeo de Élite. En el primer round del enfrentamiento, Mayweather ingresó al cuadrilátero con una mirada determinada, ansioso por reescribir la historia que había marcado su encuentro anterior. Esquivaba y tejía estratégicamente, buscando el momento preciso para lanzar sus golpes como saetas envenenadas. Los espectadores contuvieron el aliento, presenciando una danza de técnica y cálculo en la penumbra del recinto. Julio César Chávez, con la ferocidad de un león herido, luchaba por encontrar su ritmo en los primeros compases. El tercer asalto marcó un cambio en la sinfonía de golpes y esquivas. La intensidad se elevó, resonando como truenos en el Coliseo. Mayweather mantenía su ventaja, pero la tormenta se avecinaba sobre el cuadrilátero. En el cuarto asalto, el estadounidense desató una ráfaga de golpes fulminantes, como un vendaval arrasador que amenazaba con quebrar la voluntad de Chávez. Cada impacto era una declaración de superioridad, resonando en la mente de todos los presentes. Roger Mayweather sentía la victoria al alcance de sus manos, saboreándola como un náufrago disfruta de la tierra después de días en el océano. No obstante, la energía de Mayweather empezó a menguar en el quinto episodio, como un guerrero agotado en medio del campo de batalla. Chávez, revitalizado, emprendió su contraofensiva, golpeando con fiereza, su furia manifestándose en los puños que buscaban romper la defensa que aún sostenía el campeón. El séptimo asalto mostraba a un Mayweather exhausto, mientras Chávez se convertía en un tornado de combinaciones, erosionando la fortaleza de su rival. A pesar de los embates incansables del pugilista mexicano, Mayweather persistía con tenacidad,
erguiendo su escudo con la bravura de un guerrero legendario que se aferra a la resistencia. Al llegar al octavo asalto, Roger, aunque fatigado, desplegó con confianza el Ali Shuffle, aquel baile icónico que homenajeaba al Gran Ali, desafiando así a su adversario. Sin embargo, las sendas del destino ya estaban trazadas en la epopeya de esta contienda. Con cada round que avanzaba, Mayweather se sumergía más en la vorágine de golpes y el desgaste físico. Chávez, imperturbable, persistía inflexible en su búsqueda incansable de la victoria. Fue en el 10º asalto cuando la resistencia del estadounidense alcanzó su límite. Con el rostro desfigurado por los incesantes impactos, el campeón finalmente se rindió, dejando en claro que había entregado hasta la última gota de su fuerza y coraje. Los seguidores, testigos de esta titánica batalla, no escatimaron en aplaudir el coraje y la destreza desplegados por ambos púgiles en el cuadrilátero. Julio César Chávez, ahora coronado campeón en una tercera división, inscribía una nueva página en la ilustre historia del boxeo, su nombre grabado en letras doradas en los anales de la epopeya deportiva, un monumento erigido en la gloria del esfuerzo y la victoria conquistada. En los registros del boxeo, un nombre resonaba con vigor y esplendor. Fernando Velardés, el símbolo de la valentía, emergía como el campeón de la Asociación de Boxeo de los Estados Unidos y portaba el título mundial juvenil en el prestigioso Consejo Mundial de Boxeo, construyendo su mito con victorias imponentes. En la arena lo llamaban Bobby Boy, un epíteto que reflejaba su audacia y maestría. Pero detrás de la gloria y la fama, se encontraba una faceta más oscura. Una actitud arrogante y una carencia de respeto marcaban su trayectoria, convirtiéndolo en una figura polémica. Como un vendaval áspero, sus aires de superioridad agitaban las aguas del universo del boxeo. En el abrasador abril del año 2002, los destinos de dos guerreros se entrelazaron en Tijuana, México. Velardés, durante su travesía por tierras mexicanas, exhibió un carácter sombrío, evitando la cercanía con aficionados y prensa, y expresando temores de contagio por un virus. Su arrogancia eclipsaba la humildad que debía llevar consigo. Dentro del encuadre del cuadrilátero, el destino lo emparejó con Diego Morales, hermano de la leyenda mexicana, Eric el Terrible Morales. Aunque su victoria en la pelea fue empañada por la descalificación del mexicano, el triunfo parecía carecer de significado. Sin embargo, la semilla de la venganza germinaba en el alma de Eric el Terrible Morales. Nutrido por la arrogancia y la falta de consideración de Velardés, el legendario pugilista le ofreció la oportunidad de contender por un campeonato mundial. Quería que pagara sobre el cuadrilátero por su actitud altiva y prepotente. La esperada confrontación entre Eric el Terrible Morales y Fernando Bobby Velardés estaba meticulosamente programada para mayo de 2003 en la brillante ciudad de Las Vegas, Nevada. En el candente escenario del cuadrilátero, Eric el Terrible Morales desencadenó un torrente de determinación inquebrantable. Su mirada, un fuego feroz de desafío, destellaba con la promesa de un enfrentamiento brutal y trascendental. Golpe tras golpe, el hábil púgil exhibía su garra, su instinto de depredador sediento de gloria, como si cada movimiento estuviera coreografiado por la misma esencia de la valentía. Frente a él, Velardés, un valiente guerrero en su propio terreno, se encontraba atrapado en la vorágine del huracán Morales. Los puños del Terrible eran como martillos de justicia, estallando en el aire con ferocidad despiadada. El ring temblaba con cada impacto, resonando con el eco imponente de una batalla destinada a inscribirse en los anales de la historia del boxeo. Los estruendosos rugidos de la multitud se mezclaban armoniosamente con el choque rítmico de los guantes y el golpe seco de los puños en la carne. Eric Morales, una fuerza imparable de la naturaleza, dominaba el escenario con una maestría que convertía cada movimiento en una obra de arte pugilística. Mientras tanto, Velardés, aunque resistente,
se veía obligado hacia atrás, su tenacidad menguando ante la tormenta encarnada en su oponente. En el quinto asalto, en un acto de desafío supremo, Morales envió a Velardez a la lona con un golpe magistral, un golpe de gracia que resonó en el Coliseo como un trueno anunciando la victoria inminente. La contienda estaba sellada, inquebrantable, decisiva. La superioridad indiscutible de Morales había quedado grabada en la memoria de todos los presentes, una hazaña que trascendería el tiempo y sería contada y celebrada por generaciones. Este triunfo no fue simplemente una victoria personal para Erik Morales, fue un himno de gloria que resonó no solo en el corazón de su hermano, sino también en las bulliciosas calles de la ciudad de Tijuana y en cada rincón del vasto territorio mexicano. La epopeya deportiva se tejía con los hilos de la valentía y el arte pugilístico, creando una narrativa que perduraría como una leyenda en el universo del boxeo. Body shots, head shots, and don't try to finish you off. Yeah. Dentro de los archivos del boxeo, destacaba un individuo que se alzaba como un gigante en los encordados. Greg Haugen, el monarca mundial en múltiples ocasiones en las divisiones de peso ligero y superligero. Intrépido y sin temores, desafiaba a los titanes de su era, confrontándolos con la resolución de un guerrero ancestral. Su renombre se entretejía con hebras de fanfarronería y desprecio, hábil para burlarse e insultar a sus rivales con maestría. Nadie escapaba de su lengua afilada y su destreza para incitar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero en la cima de su arrogancia, Haugen cometió un error de proporciones épicas, una equivocación que empañaría su destino con la sombra de la tragedia. Osó desafiar al coloso legendario del pugilismo mexicano, Julio César Chávez, el ícono de una nación y de una época. Ansiaba ser el verdugo que arrebatara el invicto glorioso a Chávez, sumergiéndose en un torbellino de bravuconería. Con palabras cortantes como cuchillos, provocaba la furia de Chávez y del público, avivando las llamas de un conflicto que debía plasmarse en el cuadrilátero. Con desprecio manifiesto, desacreditó el invicto de Chávez, alegando que su récord era una farsa, una acumulación de victorias ante simples taxistas que ni su propia madre temería enfrentar. Se atrevió a menospreciar la valía de los guerreros que Chávez había superado, insinuando que eran insignificantes en comparación con su altivez. Y no contento con difamar la reputación del inmortal púgil mexicano, escarneció a toda una población, menospreciando su capacidad para llenar el grandioso Estadio Azteca, con almas sedientas de pasión por el boxeo. Una afrenta que resonaría en el corazón de una nación orgullosa. Haugen había encendido la llama de un conflicto que sacudiría los fundamentos del deporte y dejaría una marca imborrable en su historia. La pelea fue programada para febrero de 1993 en el Estadio Azteca. Haugen se encontró con más de 132,000 mexicanos en el recinto. Esa es la pelea con el récord de la mayor cantidad de espectadores en la historia, con los gritos de más de 130,000 aficionados. Con el sonoro repique de la primera campana, se desató la tormentosa hora de verdad, donde Haugen tenía que respaldar sus bravatas con acciones contundentes, no solo con palabras altisonantes. Pero en ese mismo primer asalto, la realidad le estampó en la cara con la brutal fuerza de un mazo, cuando el furioso coloso mexicano lo envió al frío suelo de la lona. Haugen, tras recibir un castigo implacable, yacía vencido, derrotado por la leyenda viviente de México. Chávez, poderoso y legendario, pudo haber sellado el destino de Haugen en ese instante, pero no. Chávez deseaba que la agonía de Haugen fuera más intensa, que sufriera por cada burla y cada insulto que había proferido. Ansiaba prolongar su tormento. Así se desenvolvió la contienda, asalto tras asalto, Chávez infligiendo daño al inicio de cada ronda, solo para permitir que Haugen recobrara fuerzas y volviera para otro ciclo de tormento. Fue una danza siniestra, un ballet de dolor, donde Chávez, titán de la arena, bailaba con su presa,
concediéndole un fugaz respiro antes de zambullirse nuevamente en la carnicería. No obstante, el quinto asalto se convirtió en el trágico epílogo de este enfrentamiento. El árbitro, testigo del sufrimiento de un joven que ya no podía más que soportar el castigo, decidió poner fin a la pelea. Julio César Chávez desató una lluvia de golpes demoledores sobre Haugen, quien se encontraba indefenso, acorralado contra las implacables cuerdas. Fue en ese fatídico momento cuando Haugen fue noqueado por primera vez en su vida, un golpe fulminante a manos del gran campeón mexicano, Julio César Chávez. La leyenda seguía escribiendo su historia, marcando con sangre y sudor su indiscutible reinado en el cuadrilátero. El público, testigo atónito de esta brutal epopeya, se sumía en un silencio reverencial mientras la gesta se desplegaba en el encordado. Las miradas fijas en el cuadrilátero absorbían cada instante como un relato trágico y grandioso al mismo tiempo. Con cada movimiento de Chávez se delineaba la narrativa de un guerrero que, más allá de la simple victoria, buscaba cobrar un tributo de respeto y reparación para su país. Cada golpe, una pincelada en el lienzo de la redención. Mientras tanto, Haugen, derrotado pero aún en pie, encarnaba la consecuencia amarga de la arrogancia desmedida. El Estadio Azteca, testigo mudo de tantas gestas épicas, veía desplegarse una historia que trascendería las páginas del boxeo. Los rostros en las gradas reflejaban una mezcla de asombro y admiración, pues estaban presenciando el choque de dos mundos, dos mentalidades, dos visiones del honor en el pugilismo. La pelea, que se había convertido en una odisea de emociones y drama, llegó a su clímax en el último asalto. Chávez, con la victoria prácticamente asegurada, optó por noquear a su oponente y sellar la lección con un golpe final. Cada segundo resonaba como un latido tenso en el corazón del estadio. Finalmente, con un golpe certero, Chávez envió a Haugen a la lona, cerrando el capítulo con un énfasis exquisito. El árbitro contaba lentamente hasta 10, y el público estallaba en un rugido unánime de celebración. Julio César Chávez, con la mano en alto, había defendido el honor de su país y, de paso, escrito otro capítulo imborrable en la historia dorada del boxeo. A lo largo de los tiempos, hemos sido testigos de situaciones en las cuales púgiles estadounidenses han demostrado una carencia de consideración hacia México o sus representantes sobre el cuadrilátero. Aquellos peleadores que se han mofado de México y sus boxeadores han recibido la lección de que las provocaciones y la altivez pueden acarrear consecuencias desfavorables, alimentando únicamente su propia adversidad. Boxeo de Élite expresa su más sincero agradecimiento por tu compañía en esta emocionante travesía. No decaigas, pues este periplo apenas inicia y se avecinan encuentros de magnitudes asombrosas, tal como los que se esbozan a continuación.